Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a esto que es Realidad Ganadera, y acá estamos acompañándolos como siempre desde el primer mate de la mañana, listos con toda la información del campo argentino. Les deseo que tengan un gran jueves, ya nos aproximamos al fin de semana nuevamente, esta semana otra vez la semana completa, que capaz cuesta un poquito más, pero de todas maneras ya nos vamos aproximando al fin de esta semana ya para aprovechar el próximo fin de semana. Y yendo con esto vamos a ir a la próxima nota. Estuvimos en comunicación con quien está a cargo de la mesa de las carnes. Estoy hablando de Dardo Chiesa, a quien quisimos consultarle una temática de la que se estuvo hablando mucho en este último tiempo, y claro, estoy hablando de ¿qué pasó con el cupo a Estados Unidos? Sabemos que se aumentó. Bueno, ¿cómo repercutirá eso en los productores argentinos, en las góndolas argentinas y por supuesto en el mundo? Así que lo escuchamos. En principio es una muy buena noticia para toda la cadena de la carne. Es quintuplicar el volumen exportable a los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta, Alejandro, de que esto es una validación a nuestro trabajo, al trabajo tanto del sector privado como del sector público, ¿sí? Nosotros lo plasmamos en el comunicado, porque vos no te olvides que para entrar a Estados Unidos nosotros tuvimos que hacerle un panel a Estados Unidos para volver a entrar con las 20.000 toneladas. Estados Unidos no quería. Y nosotros en 5 o 6 años de haberle hecho el panel estamos quintuplicando el volumen. Es un reconocimiento muy especial a la calidad de nuestras carnes y de los procesos, ¿sí? Y tampoco tenemos que olvidarnos que Estados Unidos es un gatillo para otros mercados. Claro. El reconocimiento especial de Estados Unidos hacia nuestro mercado, hacia nuestra cadena ganadera, configura un aval a los mercados que están mirando cómo trabajar Argentina. O sea, nos da chapa, diríamos, en el ambiente. Y yo digo que son mercados gatillo, claro, ¿sí? Claro. Son mercados gatillo. Claro. Vos decime, ¿qué te pide? ¿Le vendés a Unión Europea? Sí. ¿Le vendés a Estados Unidos? Sí. Ah, pero tuviste que hacer un panel. Ah, pero ahora nos quintuplicó el mercado. Claro, es un respaldo. Sí. Sí. Y de todas maneras es muy bueno. Bien. No te puedo dejar de preguntar por los titulares en todos lados, ¿no? ¿Qué va a pasar con la carne a nivel local? Yo decía que el precio de la carne acá en el nivel local está sujeto a la falta de vacas, punto. Mira, es tal cual vos decís, falta mercadería. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para producir más carne, ¿sí? Tenemos que elevar el precio de faena, tenemos que aumentar el porcentaje de ternero logrado. Es un trabajo interno que decirlo es muy fácil y hacerlo es muy difícil. Pero bueno, hay que empezar a trabajar en el camino difícil. Hay mucha gente que dice el precio de la carne va a volar. Mira, el precio de la carne en el mostrador tiene un límite, ¿sí? Claro. Tiene un límite. La gente, nosotros, el mercado. Porque es nuestro bolsillo. Claro. Y por otro lado, no te olvides que el mercado, como todos los mercados, el mercado de la carne es un abanico de opciones, ¿sí? No es que vamos a sacarle carne al mercado interno, no. Probablemente algunos cortes que van a China no van a ir más a China, van a ir a Estados Unidos. Por ejemplo. Mira, puede ser que trimming, puede ser que carne para hamburguesa, el trimming, el trimming del delantero va a China, puede ser que lo valore mejor. ¿Algún bife ancho, algún ojo de bife, eso nada? No, eso va a ir, eso quédate tranquilo que va a ir, pero de eso tenemos y tenemos mucho, ¿sí? Claro. ¿Y cuál es la contrapartida para vos? ¿Qué pasa con la carne de pollo y todo eso? ¿Entra o no entra en esto? Mira, pollo es muy particular porque no tenemos correspondencia en el tratado. Hay que pedir la correspondencia. ¿Sí? Nosotros estamos habilitando la entrada de aves a corral
y no tenemos la contrapartida de poder llevar, o por lo menos no está plasmado en el acuerdo todavía, ¿sí? O sea que hay un trabajo muy grande para hacer. Este es un buen dato el que estás dando, ¿no? Es algo que no lo teníamos, creo que nadie lo comentó este tema, Dardo. Hablamos, por supuesto, hablamos de la cadena de carne vacuna, pero en el tema de la sí. carne aviar, sí. si vos hablas con CEPA, con los amigos sí. de los pollos, te van a decir, mira, no hay corresponsabilidad en el acuerdo. Le estamos abriendo, pero no tenemos todavía la contraparte de poderles vender nosotros a ellos. Dardo Chiesa es el titular de la mesa de carnes, además es un analista, un consultor nacional e internacional, fue presidente del Instituto de Carne, fue titular también, fuiste de Carvap, ¿no, presidente? Presidente de Carvap y de CRA. Y de CRA. Yo estaba mirando unos números acá y, por supuesto, el que sabe de esto sos vos, porque hablan del aumento del precio de la carne, que bueno, es lógico, cuando un producto falta, no hay, es un bien preciado en el mundo y escasea, hay que pagarlo, pero estaba leyendo que aumentó de 48,49 kilos en el 24 a 49,92 en 2025, casi un 3% el consumo de carne bovina por habitante por año. Y bueno, porque lo que pasa es que cuando se toman los aumentos de precio en el mostrador, no se toman los aumentos, o de alguna manera se muestra eso y no se aumentan el aumento de precios relativos. A ver, aumentó la carne, pero aumentó todo. Alejandro, y la gente es muy fiel al producto carne. Sí, sí. Ahora, ¿vos crees que vamos a cambiar el hábitat? ¿Vamos camino a un cambio? Digo, más pollo, más cerdo. El cerdo también ha crecido casi 18 kilos, 19 kilos. Mira, hoy lo importante es hablar de proteínas animales, claro, ¿sí? Claro. Y estamos comiendo casi 118 kilos de proteínas animales, estamos en el top de la tabla de países consumidores de proteínas animales en el mundo. Evidentemente, nosotros tenemos un problema de producción, vos me lo has escuchado decir un montón de veces, la comparación con el año 78, 25 millones de argentinos, producíamos 3 millones de toneladas, y hoy somos 46, producimos casi lo mismo. Claro. El crecimiento demográfico fue muy por encima de un casi nulo crecimiento de la producción, producto de un montón de factores que no es el momento de analizar y que todos conocemos. Pero nosotros tenemos el desafío de crecer. ¿Y podemos crecer? Sí, podemos crecer. Y también hay más habitantes, ¿no es cierto? Y el consumo por habitante. Y bueno, por eso te estoy menos hablando, vacas sí. que en aquella época hay más habitantes. Y tenemos el doble, de 25 a 46, casi el doble de habitantes, producimos lo mismo. ¿Estamos pagando los platos rotos de Moreno todavía? Estamos pagando los platos rotos de Moreno y de 50 años de desbarajuste con la carne. Es la primera vez que pasa que hay movimiento de precios y el gobierno no mete la mano para destrozar, para manipular un mercado y terminar destrozándolo. Esto, si se sostiene, va a generar mucho mayor producción. La pregunta del productor es ¿cuánto dura esto? Tenemos unos precios que, mira, yo hablaba con un amigo este fin de semana y le decía, mira, si hubiera venido la lámpara de Aladino y le hubiéramos pedido un precio, no nos animamos a pedir esto. Sí, es histórico, el precio de la hacienda realmente es histórico, es un precio extraordinario que va a permitir mayor producción, pasa por la producción, producir más terneros, más índice de preñez, índice de aparición, más terneros, por supuesto, por ahí, y más y incrementar la cocina, no la fábrica. Y más kilos por cabeza faenada. Claro. Continuamos con otra de las temáticas que también está en boca de todos los productores argentinos. Sí, claro, estoy hablando de otra de las cuestiones que ha cambiado a partir de este 2026. Enero arrancó con la obligatoriedad de la caravana electrónica y es por eso que también estuvimos hablando con el prosecretario de Carvap, Fernando Ferrari. Nosotros desde un principio, nuestra confederación, Carvap, por supuesto que estábamos de acuerdo con este tema de la trazabilidad y la implementación del chip electrónico, pero siempre dijimos que por ahí tenía que no arrancar en forma obligatoria, sino en forma voluntaria y para, sobre todo, o sea, que comenzaran los productores que ya están exportando, que están anotados para exportación, y que con el paso del tiempo y a medida que los productores fueran introduciéndose en esta nueva modalidad que es el chip electrónico, fuera avanzando en la obligatoriedad. Pero bueno, el gobierno, nosotros presentamos un proyecto alternativo desde Carvap a la Secretaría,
pero el gobierno optó por la obligatoriedad. Esto ya se había postergado porque esto tenía que haber empezado el 1 de enero del 2025, así que ahora, bueno, tratamos de ayudar desde las rurales a los productores, asesorarlos, hay mucha consulta, yo he estado dando algunas charlas por el interior de sociedades rurales de Carva, así que ahora estamos acompañando al productor con este proceso. ¿Es difícil, digo, ponerse en autos para llevar adelante este nuevo sistema? Te pregunto, Fernando. No, Alejandro, en realidad el botón y la caravana, el botón que tiene el chip y la caravana, desde el punto de vista de la practicidad, es igual que la que colocábamos anterior, que era color amarillo, que no tenía el chip. O sea, es un botón, un botón que es la hembra y el macho, diríamos, en la oreja derecha, que en ese botón está el chip, y la tarjeta en la oreja izquierda para el que se la quiera colocar, que es más que nada para una referencia visual. O sea, el mismo número que está en el botón, que ahora son correlativos, no tiene número como era antes, número de quiz, que era la clave única de identificación ganadera que te relacionaba con tu RESPA, ahora son números correlativos, son 15 números, y la característica es que empiezan todos con 032, que es lo que le corresponde a Argentina, y 01, que es la especie bovina. Después son 10 números correlativos de color blanco. La otra caravana era de color amarillo. Pero incluso la pinza para aplicarla es la misma. La misma. ¿Y cuáles son los beneficios que trae esta caravana electrónica con relación a la que todos conocemos, la tradicional? El beneficio es que esto es una herramienta para el que quiera empezar con la trazabilidad, es que a partir de que en el botón existe el chip electrónico, uno lo puede leer con un bastón, con el tiempo se va a poder leer hasta con un teléfono, esa información, ese programa que tiene el chip, se puede bajar a una computadora, a un programa, y uno puede ir cargando ahí los datos, que ya hay mucho productor que lo está haciendo, de, por ejemplo, cuando pasa el animal, puede saber con el peso de entrada al establecimiento cuánto aumentó en el periodo que corresponda, puede anotar si el ternero es hijo de una vaca. Tiene como herramienta muy útil. El productor tiene que empezar a ver si puede con este sistema empezar a anotar datos, que es lo que la virtud que tiene el chip electrónico, ¿no? Claro, la trazabilidad famosa que nosotros comentamos siempre. ¿Y esto encarece los costos? ¿Es más caro que el modelo anterior, Fernando? Sí, es un poquito, es más caro que la caravana anterior. Anda promedio entre 2.500 a 3.000 pesos según el fabricante por animal, que se lo tiene que colocar solamente a los terneros por única vez. O sea que correspondería al ternero que nació el año pasado, y todos los años se le va a ir colocando a los terneros y terneras. Ese es un poco el proyecto original de la Secretaría y de SENASA, ¿no? O sea, como sistema es válido, es interesante, es futurista, moderno, con muchas informaciones que se necesitan, pero ustedes pedían que la obligatoriedad fuera paulatina. ¿Eso es lo que pedían ustedes o lo que piden? Sí, exactamente, Alejandro. Nosotros considerábamos, sobre todo para el productor más pequeño, claro, que por ahí no está tan familiarizado con el tema de la exportación. En realidad, esto no va a ser solamente para la exportación. Ya hay algunos trabajos que están haciendo de seguir con la trazabilidad, porque este es el desafío, de seguir con la trazabilidad en el frigorífico, que lo van a tener que hacer no solamente los exportadores, sino todos, los frigoríficos consumeros también, y ya hay alguna plataforma que han presentado en el cual ese chip que va en la oreja del animal, en el caso que sea, porque, a ver, son 3 modalidades, puede ser el chip en el botón, el chip inyectable y el chip intraruminal. Hay tres modalidades para el chip, ¿no? Pero la idea es que ese chip sea trasladado al gancho donde va colgada la María Res, o sea que siga con la trazabilidad en el frigorífico, y en el despostado también siga la trazabilidad cuando se desposta el animal. Y es un poco que todo eso falta, porque este ternero o ternera que nosotros le estamos poniendo el chip ahora va a ir a faena. Si va a un feedlot, capaz que lo más
posible sea septiembre, octubre de este año, digo, por la ganancia que tiene diaria, ¿no? Si es un novillo más pesado, recién verá faena el año que viene, y ese es el tiempo que los frigoríficos van a tener para adaptarse a este sistema para que siga con la trazabilidad. Fernando Ferraris, prosecretario de las Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, de Carvap. ¿Se necesita un especialista, alguien para colocar este nuevo sistema, o lo hace el mismo productor o el mismo empleado del campo? No se necesita a ningún técnico, por supuesto, para colocar el botón. Ya para colocar el chip inyectable, ahí sí capaz que va a tener que hacerlo con un veterinario, igual que si coloca el bolo ruminal, porque a todos los animales, cualquiera de las tres formas, hay que agarrarlo en el cepo. No se puede poner así por ahí como se ponía la caravana antes, en la manga de los corrales, no. Sí, a mano, lo tenía ahí en la manga y le encajaba eso. Ahora hay que mandarlo al cepo ahora. Ahora hay que ponerlo en el cepo con cuidado. El botón va en la oreja derecha, entre medio de las dos nervaduras, lo más cerca de la cabeza posible, y la caravana en la oreja izquierda. Hay que agarrar a los animales uno por uno. ¿Sí? Vos me comentaste recién hace un par de minutos, estoy conversando con Fernando Ferrari, prosecretario de Carvap, que saliste a dar algunas charlas. ¿Cuáles son las inquietudes o cuál es lo que más te pregunta el productor en esas charlas? El productor, Senasa ha resuelto que este año van a convivir la caravana antigua con la caravana nueva, diríamos, porque hay muchos productores que ya tenían colocada la caravana amarilla, que es la analógica, diríamos, que no... Sí, la tradicional, la clásica. La tradicional, exactamente. Entonces, lo que preguntan es qué tiene que hacer ahora para blindar. Entonces, el que tiene caravana amarilla, que ya se la colocó, va a convivir este año la amarilla con la nueva. ¿Qué quiere decir esto? Si vos en la campaña esta que pasó, por ejemplo, vacunaste 80 terneros, sí, y vos tenés 120 caravanas de las amarillas, sí, le vas a poder poner nada más las 80 a los 80 terneros que vacunaste. Las otras 40 ya no te sirven más. Puedes esperar que ponérsela ahora en el 25, no. Ya a partir del 26 ya tenés que poner la caravana blanca. Y a partir del 1 de diciembre del año pasado, Senasa había dispuesto que los fabricantes de caravana no podían fabricar más la caravana antigua, la amarilla. Ahora se fabrica nada más que la caravana blanca con el chip y la tarjeta, porque es un binomio que viene. ¿Y este nuevo sistema necesita mantenimiento? No, Alejandro, no. Si está bien colocada la caravana, alguna caravana seguro se va a perder. Lo que hay que tratar que no se pierda es el botón. Se puede reponer, hay que dar aviso a Senasa, porque cuando pierde el botón hay que cambiar el binomio, a decir, mirá, o si se te muere un animal tenés que dar el aviso, porque vos cuando le ponés el botón y la caravana a los terneros, tenés que ir a informar a Senasa. Si no tenés bastón, tenés que ir a informar a Senasa, porque eso viene, el binomio viene en cajas, y dentro de la caja viene una planilla donde el cual hay que anotar, claro, macho, la... Es como el documento de identidad. Exactamente. El mes de nacimiento aproximadamente y la raza. Eso lo tiene que llevar el productor a Senasa cuando coloca estos nuevos, el nuevo binomio, lo presenta y esa planilla se lleva para su establecimiento y ya queda, y no tiene que hacer más nada. Cuando vende, el que va a cerrar el movimiento y va a leer es el comprador. El comprador correcto. Cierra el movimiento o el invernador. ¿Y lo acepta el productor cuando fuiste a dar las charlas? ¿Estaba de acuerdo o medio rajadiente? ¿Cómo es el tema? Y hay muchas preguntas, hay muchas dudas. Piensan que la pregunta que se hace ahora, tengo que vender novillo, vaquillón, la vaca, tengo que poner... No. Esto es solamente de los terneros. Vos el novillo, la vaca, la seguís vendiendo como antes. Porque esto se va colocando todos los años al ternero que nació el año pasado o al ternero que nació, o sea, al ternero que está al pie de la madre. A ese hay que colocarle el nuevo binomio. Perfecto. Yo tengo acá, dice que el objetivo es de brindar claridad y evitar interpretaciones erróneas.
las especies alcanzadas son: la obligatoriedad comprende a bovinos, bubalinos y cérvidos en cautiverio. En el caso de los equinos, la identificación electrónica será exigible cuando se encuentren registrados en el RENIE, o ante intervenciones sanitarias oficiales. Para ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y porcinos, la adopción del sistema continúa siendo voluntaria. Bueno, queríamos estamos tratando este tema. Ayer también hablamos con alguien con relación a este tema. Ahora conversamos con vos, a quien por supuesto te agradecemos, Fernando, por el dato. ¿Algún tema más, algún dato más que decir, ya que tocamos el tema de la caravana electrónica, que ya es obligatoria? ¿Querés comentar cortito y para informar algo más? No, Alejandro, ya se antes, bueno, el otro gran desafío es lo que está pasando en los remates ferias, porque en los remates ferias, que hay una gran cantidad y que ahora van a venir los remates importantes, los consignatarios están adaptando un sistema que en vez de por ahí leerlo con el bastón, están pidiendo una placa y adaptando, diríamos, los corrales para que los terneros pasen en forma, no un corral grande en las dimensiones, sino un poco más ajustado, correcto. Exactamente. Bueno. Que cuando van pasando, van leyendo. Ya han hecho pruebas en alguna sociedad rural, Bransen, por ejemplo, que tiene ferias con mucho ternero, ahora está empezando a tener, pero por el momento es poco el animal todavía que tiene caravana electrónica. La mayoría están entrando con la caravana antigua. Bueno, hasta aquí esta primera información de la mañana en Realidad Ganadera, porque llegamos al momento de nuestra primera pausa. Ya volvemos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica y el principal marcador de precios de la Argentina. Cada jornada, 44 casas consignatarias compiten activamente para que el productor obtenga el mejor valor por su hacienda. Con instalaciones modernas, una operatoria ágil, innovación constante y foco en el bienestar animal, el mercado acompaña la evolución de la actividad ganadera. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro. Referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram @colomboycolombo. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo, viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la capital nacional de los agronegocios te espera. ¿Sabés quiénes son las voces periodísticas más queridas y escuchadas en el campo argentino? Alejandro Canepa y Karina Rodríguez, la dupla periodística con mayor influencia y trayectoria del país. Sumate a Chacra Agro Continental, lunes a viernes de 6 a 7 horas, por Radio Continental,
y Chakra TV, con su cadena de repetidoras en todo el país, amplificados en Instagram, Facebook y YouTube. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre cuestiones de actualidad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, una de las cuestiones más importantes y que más se habla no solo en el sector ganadero, sino en toda la población mundial. Estoy hablando de la inclusión de tecnologías, inteligencia artificial, drones, cámaras, sensores. Bueno, por eso ahora eso lo trasladamos al campo y vamos a ver la próxima nota junto a un ingeniero hablando de cómo incluir los drones en la ganadería en el campo. En nuestro caso nos toca contarle un poco qué es lo que viene a ser la tecnología del dron en la ganadería. El dron ya es un equipo que se viene trabajando hace aproximadamente 3 años en un uso bastante intensivo acá en Argentina. Y estos últimos año y medio hemos venido haciendo muchas pruebas en la incorporación al productor ganadero. Principalmente, bueno, ahora lo vamos a ir viendo volar al dron. En esta primera instancia vamos a hacer una prueba con líquido, después haremos una con siembra de urea y vamos a quedar por cualquier consulta. Particularidades del dron: vamos a tener mucha facilidad para control, principalmente en nuestra provincia. Se ha recuperado mucha área de zonas de monte, zona de renovales, donde podemos controlar todo ese tipo de árboles y poder ingresar a esa área después con una siembra de una pastura y aprovechar así muchísimo más los lotes. Sabemos que tenemos áreas complicadas a veces que con el tractor o con un avión no podríamos llegar, y el dron en ese sentido nos va a ayudar mucho. El dron lo van a ver ahora, por ejemplo, está haciendo una aplicación de líquido en un caudal aproximadamente de 10 litros por hectárea, a una velocidad de 60-65 kilómetros de trabajo. Podemos utilizarlo tanto sea para pulverización de pastura, control de algún fungicida, algún insecticida que tengamos que hacer en nuestros cultivos. ¿Qué nos va a permitir esto? Muchas veces ingresar al lote sin producir daños de pisoteo, poder ingresar en momentos en los que quizás el suelo no está óptimo porque tuvimos una lluvia, o como decía Víctor recién, incluso hasta incorporar algo de siembra. El dron que está en estático en este momento es el que tiene puesto el tanque de sólido. Con eso nosotros podemos aplicar desde algún lotus, una alfalfa, sembrar algún ryegrass, una avena, sin ningún tipo de problema. Los drones hoy en día, más que todo, se van a basar mucho por precisión. Este equipo es de origen chino, la marca es SAC. Nosotros somos representantes acá en Entre Ríos y Corrientes de la marca. ¿Por qué elegimos esta marca? Principalmente por cómo trabaja el equipo en cuanto a autonomía. Un equipo que está netamente asociado a nuestro uso agrícola. Un dron que puede terminar el día, hacer sus aplicaciones, lavarlo tranquilamente con agua, con una hidrolavadora. Es muy fácil mantenimiento. Y eso nos va a permitir así que sea el equipo más duradero. Vamos a trabajar con precisión, es fundamental, porque como le dije hoy, en la ganadería lo vamos a trabajar mucho sobre monte. En montes renovales lo que se recomienda son aplicaciones de 30 litros por hectárea aproximadamente, tamaños de gota un poco más grandes y velocidades más bajas. En el control de renovales vamos a estar volando a una velocidad no mayor a 18 kilómetros por hora, cosa de darle tiempo a la turbulencia del dron a poder llegar a muchas veces plantas que vamos a tener debajo de árboles grandes. Puede ser el caso de alguna chilca o algo de eso, o renovales más chicos que vengan por debajo. En ese sentido tenemos muchas pruebas para el que quiera después, para compartirle experiencias que hemos hecho dentro de la provincia con este tipo de aplicaciones. Sí, exactamente. Hoy, por ejemplo, estamos teniendo en cuenta que tenemos que hacer una demostración. No sería el día ideal, lógicamente, para una aplicación, por lo menos de líquido. Normalmente el dron siempre va a volar entre 2,5 metros y 3 sobre el cultivo. En el caso de una siembra de pastura o de un fertilizante, sí vamos a estar volando 8 o 10 metros de altura, para tener mejor una campana de ancho de cobertura. El concepto de pulverización sigue siendo siempre igual, tanto para una terrestre, un avión. Bueno, el dron pasa lo mismo, que tenemos que ver muchas veces viento, ráfagas de viento, temperatura, para poder regular eso. Es decir, lo que estamos haciendo hoy no sería lo ideal, pero sí nos permite el dron trabajar en horarios quizás nocturnos. Por ejemplo, un día como hoy, lo más probable que sería conveniente no estar aplicando hasta ahora,
estar esperando más sobre la tardecita, poder aplicar toda la noche tranquilamente y hacerlo a la mañana temprano, digamos, buscando siempre el momento óptimo. Explicarle un poquito la autonomía, Walter. ¿Qué más o menos hace? ¿Cuántas hectáreas, tanto con el tanque como por hora, o más o menos esos son aproximados promedio, ¿no? Claro, justamente va a depender siempre mucho de lo que estemos haciendo. Como le decía hoy, por ejemplo, si pensamos en un control de un renoval de monte, vamos a estar aplicando muchos litros. A este dron le podemos aplicar, aparte de los 2 aspersores que tiene, 2 más, es decir, trabajar con 4 para poder llegar a altos caudales. Ahí nuestra autonomía se va a ver un poco más acotada por la cantidad de litros. En condiciones normales, como la que estamos viendo hoy, es un dron que va a estar en el orden de las 6,5 a 9 hectáreas por vuelo, más o menos. Eso nos va a permitir, estamos hablando en el orden de las 28, 30 hectáreas por hora, es lo que podríamos estar haciendo en la aplicación. En siembra, depende de qué estemos haciendo, puede llegar a ser menor, justamente, porque muchas veces vamos a estar, si por ejemplo el caso de una urea que apliquemos 50, 100 kilos por hectárea, vamos a tener mucho retorno del dron al punto de origen para recargar. Siempre, en todo dron, la mayor limitante que tiene siempre son las baterías. Una batería está entre 8 a 12 minutos, vamos a depender de velocidad de vuelo, viento, y eso es lo que nos va a limitar. Por eso es que a veces no nos enloquecemos mucho por la cantidad de litros que pueda cargar un dron, porque sabemos que normalmente él va siempre a retornar por batería antes que por terminar el tanque. Cambia de batería, el dron este trabaja con una particularidad que tiene 2 baterías. Eso lo que nos permite es, aparte de que para el operario es más liviano trabajar con 2 que no con una pesada, muchas veces ante una eventual falla de una batería, el dron podría seguir volando o aterrizar con la segunda, digamos, sin causar daño. Con el equipo vienen incorporadas 6 baterías, es decir, 3 juegos. Siempre vamos a tener un juego enfriando, un juego enfriando y cargando, el otro juego en reposo y uno volando. Una particularidad que la he visto cuando él hablaba de pulverizar por ahí renovales y parte donde no llegamos con los tractores, también se le puede tirar tanto trébol alejandrino con ryegrass puro, cosas que las he visto en montes bastante tupidos y le afecta bastante a los árboles, que no lo seca, porque no lo seca, pero seca el pasto de abajo y es como una pradera dentro de del monte, digamos. Claro, exactamente, nosotros eso lo hemos visto en varias situaciones, trabajando en dosis quizá un poco más bajo, como dice Víctor. Al árbol grande sí lo vamos a afectar un poco, pero sabemos que va a rebrotar, no lo vamos a secar, pero sí vamos a llegar a lo que queríamos que era abajo, era controlar la maleza y ahí permitirnos hacer esa siembra. Podemos utilizarlo a veces para hacer camino dentro de los montes, para juntar más fácil a veces la hacienda y sacarla, o aprovechar sectores que directamente a veces están afectados. Nosotros, y creo que varias provincias nos pasa lo mismo, tenemos mucha invasión de acacia negra, entonces creo que esto es fundamental para ayudarnos a combatir. En la acacia negra tenemos una particularidad que con el dron la atacamos de arriba, podemos atacar siempre el rebrote nuevo, que es lo que a nosotros nos interesa, que es el que mayor efecto va a hacer, caso de un producto, un pastal gol, que es lo que más se utiliza, y lograr empezar a cubrir de arriba hacia abajo la planta. Tenemos bastante experiencia. Nosotros personalmente, como nos dedicamos más a la venta y al servicio de los drones, por ahí lo que más tenemos son de nuestros clientes. Los ayudamos nosotros, hacemos ensayos con ellos, tenemos prácticas hechas también con algo en el INTA. Para la próxima nota nos vamos a salir apenas un poco del sector productivo, pero no tanto, porque es alguna consideración que también es importante a la hora de tomar la decisión final. ¿Tiene relación con el campo? Por supuesto, estamos en Chacra TV y en Realidad Ganadera, así que tiene relación con el campo, pero ahora la próxima nota es con el presidente de CAIR. Estoy hablando de Abel Real y estuvimos hablando con él sobre qué es lo que está pasando con la parte inmobiliaria, qué pasa con las zonas rurales, cómo están las transacciones de los sectores. Bueno, lo escuchamos. Nosotros, como todos los años, tenemos una jornada nacional anual, lo que es la CAIR, la Cámara Argentina de Inmobiliaria Rural, que es lo que nos queda la mayor parte de los vendedores del campo del país, y esto fue el 31 de octubre. ¿Por qué menciono esa fecha? Porque en el 31 de octubre vimos un panorama general desde lo que fueron desde el año 2012, fines del 2011, ¿no es cierto?, hasta fines
del 24 y principios del 25, donde los campos no aumentaron, sino precisamente el campo 100% agrícola, hablando del suelo 1, y en zona núcleo, recuperó el valor entre un 24 y un 26%, que había bajado después de los famosos commodities, se acordará muy bien, que quedaron ahí en el año 2011, donde fue un poco de la mano. Lo curioso de todo esto es que el campo agrícola recuperó el valor. Nosotros como estadística tenemos el INCAIR, que nos basamos en el movimiento que van teniendo los campos todos los meses, gracias a las encuestas que le repartimos al 100% de nuestros socios. Pero en tantos años que la Cámara está, fue la primera vez que dimos un valor concreto de 17.000, arrojó un precio de $17.500 el suelo clase 1, serie 1, en zona núcleo. Que se han hecho operaciones tocando los $20.000, también están en conocimiento, pero el promedio nos arrojó ese valor. Si bien en el año 2012 el campo agrícola llegó a ese precio, empezó a bajar, lo recuperó, y ahora tenemos de los campos ganaderos. En ese momento el campo ganadero quedó estancado en ese valor, y hoy en día lo que está haciendo el campo ganadero, el agrícola recuperó el valor, pero el ganadero está teniendo una tendencia a un aumento. Claro, acá no hay duda de que la ganadería está pasando un excelente momento. En la Argentina desde, yo diría, mitad del año 2025, un poquito antes quizás, y eso lleva a que mucha gente trate de volcarse a campos ganaderos, donde puedan hacer una recría. Ahora, el tema de estos 20.000 que decían zona o suelo 1, zona núcleo, que ha llegado en algunos casos puntuales, que son pequeños campos, gente que compra alambre por medio, son subdivisiones de grandes campos con varios herederos. ¿Por dónde va la cosa ahí? Sí, usted lo dijo muy bien, ¿no es cierto? Hay subdivisiones de grandes herederos porque cuando sale un campo a la venta es por un proceso donde culmina la actividad familiar, entonces los dividendos de este campo no alcanzan para todos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tratan de buscar otra oportunidad de negocio saliendo del campo. Pero lo curioso de todo esto, que yo siempre sostengo y digo que el campo mixto hace una especie de rebalse, porque pongámonos como buscadores, como compradores de campo. Yo estoy buscando el suelo 1, quiero comprar tantas cantidades de hectáreas, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo de 300, 400, 400, vamos a poner un ejemplo de 400 hectáreas agrícolas, y no consigo la loma agrícola 100% de lo que estoy buscando, pero un colega me oferta un campo que a lo mejor está corrido de zona núcleo, donde no son 400, son 800 hectáreas. Bueno, tengo las 400 hectáreas agrícolas degradadas en precio porque me estoy corriendo de zona, ¿no es cierto?, con otro tipo de suelo, y estoy comprando un campo mixto. El primer puntapié donde se reafirma el campo mixto ocurre por esa situación. Pero ¿qué pasa? Ahora está ocurriendo otro fenómeno que no lo teníamos en aquel momento, hasta el año 2011, donde de buena primera se estancó el precio del campo agrícola. Hoy la vaca tiene su valor, hay una gran perspectiva, bueno, hace que agricultores estén volviendo lo que fueron sus abuelos a poner un pie en el campo ganadero. Perfecto, qué buen dato. Abel Real es el presidente de la Cámara que nuclea las inmobiliarias rurales. ¿Y quiénes están en el negocio? ¿Quiénes entran? Hay gente que está entrando con otra actividad y que decide invertir en el campo, más allá de aquellos que ya están en el negocio y que compran las parcelas que están pegadas al alambre por medio. ¿Hay nuevos partícipes en la compraventa de campos? Y bueno, gran pregunta, ¿no es cierto? Primero y principal, el que vuelva a comprar campo son empresas que a lo mejor no están directamente vinculadas al sector, pero que ya han asesorado o ya pusieron un pie en el campo agrícola ganadero, y bueno, sabe que la renta no es como la de una empresa más activa, ¿no es cierto? Claro. Pero en un capital frío como es el campo, tener una renta de un porcentaje menor a cualquier otra empresa
sí, es frío pero es seguro, en definitiva. Y con otro tipo de perspectiva del país, hacen a que hagan una inversión a largo plazo. Claro, largo plazo con una rentabilidad en más o menos, de acuerdo a la zona, de un 3, un 2, 3, un 4% en dólares anual. ¿Está tironeada la operatoria? Digo, hay poca oferta. Seguramente los campos buenos, en zonas, como dice usted, de tierra, zona 1, zona núcleo, o cerca de ruta o cerca de los puertos, no hay mucha operatoria o no hay mucha oferta. Pero ¿hay tironeo o cuando sale a la venta enseguida aparece el comprador y se cierra el negocio? Bueno, pero pasa también lo siguiente, ¿no es cierto? En el medio de todo esto tiene una actividad que nosotros como operadores rurales lo sabemos perfectamente. No es simplemente, no, mira, el campo más todo tiene $20.000, yo tiro por mi campo $20.000, porque el que lo va a comprar también hace su análisis. Claro. Y pasa, hay algo que hay que decirlo, Alejandro, el campo ya subió de precio. Ya rozó los $20.000, arrojó un promedio de 17.500. Sí, si bien a lo mejor el mercado cuesta conseguir el campo agrícola, pero van apareciendo. Pero claro, también al comprador le está costando asimilar los precios que tú dices. Entonces, sí, lo convalida en un negocio, pero está tratando de agotar los recursos. Hay muchas consultas y pedidos de sugerencias. Con esto voy cerrando la nota y le agradezco. Estamos hablando con Abel Real, que es el presidente de la Cámara que nuclea a las inmobiliarias rurales. Hay muchas sugerencias que se le piden a ustedes, a las inmobiliarias rurales, a aquellos que no conocen bien. Digo, prefieren a veces comprar volumen, aunque esté un poco más alejado de las mejores zonas, y con el volumen o la unidad económica de alguna forma hacen equilibrio en la compra. Sí, por supuesto. Por eso, bueno, nosotros como Cámara tratamos de perfeccionar continuamente con los módulos, los 10 módulos que tenemos anual, ¿no es cierto?, donde tenemos distintos tipos de actividades y orientación para que cuando un cliente venga podamos asesorarlo de la mejor manera posible. O sea, la idea de la Cámara es cada vez profesionalizarnos más y poder dar un concepto totalmente acertado. Y también decirle la variante que puede ser cuando uno se corre de zona. No necesariamente la renta está en clase 1 y en zona 100% agrícola, ¿no es cierto? Bien. En zona núcleo. Entonces, bueno, para eso estamos capacitados. Última pregunta de alguien que todavía no conoce bien el tema, o a lo mejor muchos no lo conocemos. ¿Los extranjeros están comprando campo? ¿Tienen posibilidad de comprar campo aquí en la Argentina hoy por hoy? Gran pregunta. Famosa ley de tierra en este momento derogada, y esperemos que en algún momento se pueda llegar a acomodar como para que vengan extranjeros a comprar campo en nuestro país. Recordemos que el campo que se compra no es para revolearlo, los campos los que se compran es para largo plazo, proyecciones y para hacer una inversión a futuro. No es un revoleo, no es un bien de revoleo. Hay que decirle a la gente que cuando alguien compra un campo no es para revolearlo al otro día, sino para trabajarlo y con una proyección a muchos años, ¿verdad? Por supuesto, aparte de lo que se está comprando es una fábrica a cielo abierto con todos los riesgos que vos perfectamente sabés que esto tiene, pero también cuando vienen extranjeros y compran un campo en el norte, le da trabajo a mucha gente y eso hace que la economía regional tenga un activo de una forma diferente. Así es. Y también hay que decir que, bueno, que los extranjeros han comprado campos en este país, que aproximadamente es el 6%, incluyendo en todo eso también la minería. Pero bueno, eso será un tema para charlarnos un poco. Estamos de vuelta después de esta nota junto al presidente de la Cámara y ahora nos vamos a ir a la segunda pausa de la mañana para continuar con lo último para Realidad Ganadera. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica y el principal marcador de precios de la Argentina. Cada jornada, 44 casas consignatarias compiten activamente para que el productor obtenga el mejor valor por su hacienda. Con instalaciones modernas, una operatoria ágil, innovación constante y foco en el bienestar animal, el mercado acompaña la evolución de la actividad ganadera.
Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram @colomboycolombo. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo, viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la capital nacional de los agronegocios te espera. ¿Sabés quiénes son las voces periodísticas más queridas y escuchadas en el campo argentino? Alejandro Canepa y Karina Rodríguez, la dupla periodística con mayor influencia y trayectoria del país. Sumate a Chacra Agro Continental, lunes a viernes de 6 a 7 horas por Radio Continental y Chacra TV con su cadena de repetidoras en todo el país, amplificados en Instagram, Facebook y YouTube. Estamos de vuelta ahora sí en el último bloque de Realidad Ganadera y para esta última nota seleccioné una que se estuvo haciendo en el sur de Argentina, precisamente en el Valle de Trevelin. Estuvimos en comunicación con Leo Jones desde el establecimiento El Corralito, quien nos contaba cómo trabajaba en cuanto a la recría, una de las categorías más importantes, más que nada en este momento del año, porque estamos en momento de zafra y claro, es el momento de decidir qué se va a hacer con los animales. ¿Pasarán a recría, después a terminación, se quedan, se venden? ¿Qué es lo que pasa con los animales? Bueno, es por eso que seleccionamos esta nota hablando sobre recría, pero en ese sector, en la Patagonia Argentina, y lo relacionamos también con la parte inmobiliaria. ¿Por qué? Por eso quedó justamente a continuación de la nota del CAIR, porque él hace recría teniendo en cuenta los pastos naturales. Qué importante el suelo y lo que crece en él y cómo eso se traduce en la ganancia de peso de los animales. Lo escuchamos. Te pido que me cuentes primero cómo es esta región geográfica, dónde estamos ubicados. Bueno, nosotros estamos acá en el centro del Valle de Trevelin, de lo que en alguna otra época se conocía como la colonia 16 de octubre. Estamos a escasos 40 kilómetros del límite con Chile a mis espaldas y estamos a 10 kilómetros de Trevelin, del pueblo de Trevelin. Este es el típico ambiente de lo más bajo de todo el valle. A nuestros alrededores ya tenemos las medias lomas y las sierras y las cordilleras de los Andes acá atrás nuestro. ¿Cómo son las condiciones climáticas de esta región? Bueno, acá tenemos muy marcadas las estaciones, las 4 estaciones te diría. Una de las características importantes es que las precipitaciones que rondan los 700 milímetros al año se concentran casi en su mayoría en los meses de invierno. Entonces tenemos inviernos bastante crudos, difíciles
no con mucha nieve acá abajo en el valle, pero a nuestros alrededores sí, pero inviernos muy lluviosos, fríos, húmedos, lo cual para el trabajo con la hacienda en los campos de cría, bueno, requiere de mucho trabajo, de atención especial. Y después tenemos una primavera y principio de verano que arrastra toda esa humedad que viene del invierno, entonces por lo general las primaveras en este lugar son muy buenas desde el punto de vista de la oferta forrajera, pero como no llueve de ahí en adelante, los campos se empiezan a secar según como venga el verano, más rápido o un poco más lento. Entonces llegamos con pasto de muy buena calidad, abundante, hasta más o menos esta época, mediados, fin de enero, y de ahí en adelante los ambientes se secan bastante, porque como hoy estamos a mitad de la mañana y ya deben ser 20 grados seguramente, y hoy a la tarde van a ser 27, 28, con humedad ambiente muy muy baja, entonces los campos se secan rápido durante el verano. Bueno, vos estás haciendo ahora recría en este campo. ¿Cómo es el ciclo de la recría? Lo adecuado para este lugar es aprovechar el pasto de altísima calidad que hay durante la primavera y el verano. Entonces el esquema nuestro en este lugar y un par de lugares más similares que tenemos es meter terneros de la zafra anterior que pasan el invierno en otros campos, y meterlos a partir del momento en el que el pasto empieza a tener calidad y cantidad en octubre, y hacer una recría desde más o menos 220, de 200 o de 250 kilos según el ternero que yo consiga en ese momento, hasta fin de febrero, marzo más o menos, y en todo ese periodo el ternero, según la calidad y según un montón de cosas más, se puede decir que mete unos 110, 120, 140 kilos, pero bueno, también puede ser terneros que no sean muy buena calidad, apenas te meten 90 kilos, pero esa es más o menos la idea, y al final de este ciclo, cuando el campo ya o no tiene volumen de pasto o perdió calidad, el ternero va o a venta a feedlot o lo terminamos nosotros en otros lugares, hacemos nosotros la terminación a corral, que básicamente es una decisión que depende de cuán atractivo sea el negocio de la terminación a corral en ese momento, si lo vendemos para que lo haga otro o lo hacemos nosotros. Vimos que la pastura natural es muy rica en diversidad también. ¿Qué especies hay? Es muy muy buena en muchos campos de este lugar del valle, y está compuesta de gramíneas naturales de nuestra región, autóctonas, otras naturalizadas como el timote, la festuca, el raigrás, y tréboles. Hoy veíamos trébol rojo, hay trébol blanco, hay un trébol que se llama trébol frutilla, que es un trébol que hay mucho acá en Chile, del otro lado de la cordillera, y bueno, en los años muy buenos también se ve en cantidad. Así que básicamente eso es lo que compone, debe haber, no sé, unas 8 o 10 especies de gramíneas y los tréboles. La ganadería vacuna, que es de la que estamos hablando hoy, está en nuestra región, está acotada a los ambientes entre la cordillera, el límite con Chile, y una línea más o menos imaginaria de la Ruta 40, que es hasta donde, en líneas generales, llueven unos 400 milímetros. De ahí hacia el este llueve cada vez menos, y salvo algunas excepciones de valles que tienen provisión de agua desde los ríos o de arroyos, que están más hacia el este, no hay ganadería vacuna de esa línea hacia afuera. Entonces es como una línea larga paralela al límite con Chile, desde Bariloche, Cholila, bueno, el Bolsón, Cholila, nosotros acá, Corcovado, Río Pico hacia el sur, Senguer, y en líneas generales se puede decir que donde puede haber una vaca ya hay. No hay mucho margen para que crezca en cantidad la cría, en cantidad de madres la cría en nuestra región. Sí hay margen para que se crezca en los indicadores de preñez y de destete,
que son muy buenos. Acá muchos campos destetan del 88% para arriba, 90, 92, con pesos de destete que estos ambientes dan terneros de 220, 230 kilos, entonces, pero bueno, hay un margencito, pero no entran en líneas generales muchas más vacas de las que hay en este tipo de ambientes. Es una región que en líneas generales es productora de terneros y exportadora de terneros hacia otras regiones. Los terneros se destetan entre abril y junio en nuestra región y en su mayoría van a parar al valle inferior del río Chubut, a los feedlots que están en Gaiman, Trelew, o al valle de Río Negro, Río Colorado, Patagones, Valle Medio, a terminarse en esa zona. Son distancias muy grandes, pero en nuestra zona, hasta hace muy poco, los últimos 3 o 4 años, la ecuación para traer el balanceado o el maíz o la proteína desde Bahía Blanca o desde La Pampa hasta acá para hacer un engorde no daba, entonces hace que los terneros se terminen yendo. Hoy, en este momento en particular, hoy la ecuación ha cambiado, los insumos para la terminación o para el corral valen lo mismo que hace un año prácticamente, y el valor del kilo vivo acá ha aumentado, prácticamente se ha duplicado, y entonces hoy sí es muy atractivo hacer la terminación a corral. Por lo tanto hay una demanda en los últimos 6 meses muy fuerte de ternero, que hace que entonces el valor que tienen los terneros en la Patagonia hoy es un valor que está en cualquier caso de 3.800, 4.000 pesos para arriba, cualquier ternero, casi sin mirar mucho la calidad y si es macho, si es hembra. Fin de este programa de jueves. Ahora sí, se nos acabó el tiempo en Realidad Ganadera, pero los invito a que se queden, por supuesto, con más de la programación de Chacra TV, y si les gusta y se quieren seguir manteniendo informados sobre todo lo que pasa en el campo argentino, los invito a que nos sigan en las redes y en nuestro canal de YouTube, donde van a enterarse de todo lo que va pasando en cada uno de nuestros programas y los sectores del campo. Nos vemos pronto. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca Sociedad Anónima. El mercado agroganadero es el mercado concentrador más grande de Sudamérica. Transparencia, competencia y precios reales hacen que cada día más productores elijan enviar su hacienda al mercado agroganadero.